Sí, yo soy liberal, he militado en el Partido Liberal toda mi vida y seguiré hasta la muerte en el Partido Liberal, como lo dije ya alguna vez. Y creo que para estar en el Partido Liberal hay que estarlo con disciplina, con orden, con organización, para poder también pedir que haya orden, disciplina y organización. Entonces, yo estoy aspirando a la presidencia de la República porque tengo razones de fondo para llegar a la presidencia de la República, porque tengo en la cabeza un proyecto de país que es diferente, un proyecto de país basado, ordenado, organizado de una manera diferente al centralismo que ustedes estaban criticando, a la bogotanización total del manejo del Estado, para que se desbogotanice no solamente, sino que permita, eso podría sonar como que a un desorden futuro. No, lo que nosotros estamos pretendiendo es que se monte un Estado regional, o sea, una organización del Estado basado y fundamentado, tal cual como está en la Constitución del año 91, un proceso de un Estado de regiones, un Estado regional. A eso es a lo que yo estoy. Es que, doctor Eduardo, eso que usted dice es bien importante porque precisamente en la costa se ha hablado también de la región Caribe para independizarse. Lo mismo lo hemos dicho en Antioquia, Antioquia Federal Independiente. Eso viene sonando hace tiempo y coge fuerza porque dicen, bueno, las bancadas del Congreso de la costa son muy fuertes, tienen todo para ser fuertes económicamente. Antioquia también, y usted habla de las regiones. ¿Cómo lograr que...? Juan Carlos, tú estás diciendo algo que es supremamente importante. Mire, yo nací en Medellín y... ¿Usted nació en Medellín? Yo nací en Medellín. ¿Ya? ¿En qué clínica? Santana. Santana, aquí en el poblado. ¿Qué? Ya, bueno, en la clínica Santana, eso quedaba en el palo con la playa. Ya la que queda, pero ya queda ahorita aquí por ¿cómo se llama? Mi papá trabajaba en laboratorios Lua y era ingeniero químico y como tal se vino a trabajar aquí con Joaquín Vallejo Arbeláez, que era el presidente de laboratorios Lua en esa época. Y nací yo y mi hermana mayor. Y entonces nos quedamos aquí 2 años, después regresé. Ellos eran barranquilleros, mis padres eran barranquilleros, mis abuelos barranquilleros. Yo, entonces, pues de una u otra manera figuro como barranquillero, pero en mi lugar de nacimiento, si queremos muestro la cédula y todo. No, tranquilo, aquí principio de buena fe. Principio de buena fe, ni me ha faltado. Yo creo que si fuera Rubén le dudo. No, Juan Carlos, pero lo que tú estás diciendo es supremamente importante. O sea, ¿a dónde vamos? Nosotros lo que queremos es un proyecto de país diferente y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar para lograr un mejor país también basado y fundamentado desde las regiones. Es que eso es lo que nosotros creemos que debe surgir, debe fluir. Yo estuve en la Constituyente y trabajamos para lograr un esquema de gobierno diferente y eso es lo que tenemos ahora que trabajar. Eso es lo que tenemos que tratar de que fluya de una manera especial. Bueno. Lo que pasa es que, mire, por Barranquilla entró buena parte del desarrollo de las comunicaciones, del comercio. Hay una deuda histórica allí. En Antioquia decimos lo mismo, tenemos mar y también hay deuda histórica con el tema del Urabá, el puerto de aguas profundas. Entonces desde Bogotá se manejan todos, los recursos no llegan suficientes, pues es que cada uno es independiente. Entonces hablan de las regiones, o sea, revisar cómo juntar ahí el cuento. Pero eso me lleva a hacer esta pregunta y tiene que ser ya para que no nos enredemos. Es que hemos dicho que usted es precandidato por el Partido Liberal y usted explica por qué, pero inmediatamente se mete con la otra presentación que nosotros le hicimos de un precandidato por un grupo de exgobernadores que buscan precisamente esa descentralización, que se autodenominan miembros de la revolución regional. Y ahí están Dilian Francisca Toro, ex gobernadora del Valle del Cauca, y está Luis Pérez Gutiérrez, ex gobernador de Antioquia, entre otros exgobernadores y exalcaldes además. Y entonces, ¿cómo se conjuga y hay esa aspiración suya, Partido Liberal y este grupo, este movimiento? Roger, contrario a lo que mucha gente piensa, que es que hay demasiados candidatos, que esto está ocurriendo, que hay un desorden. No, yo veo que es casi que todo lo contrario, que haya tantos colombianos que tienen conocimiento, que tienen experiencia, que quieran formar parte del gobierno de país, que quieran ser presidentes de la República, indica que hay una riqueza intelectual, que hay una voluntad de participar. ¿Qué tal que en este momento nosotros estuviéramos exactamente en un proceso contrario? No hay ningún candidato, nadie quiere ser presidente, estaríamos como ocurre en otros países, donde no hay una dictadura, ¿no? Aquí hay una libertad total, todos nos sentimos con la posibilidad de llegar a la presidencia de la República y es obvio que a pesar de que tenemos casi que 2 procesos, lo que hablábamos ahorita con Roger en la cabina antes, es que hay como 2 procesos, o sea, todo el mundo tiene su propio proceso interno,
y también tiene que respetar que está dentro de un proceso de un partido, porque si quiere participar en una candidatura presidencial tiene que tener el aval de un partido. Aquí o recoges firmas o tienes aval de un La partido. firma es como el calentamiento. Entonces, claro, entonces lo que nosotros estamos en esto, No. hay una gente que Como para recoge ir- firmas El caso de Luis porque Pérez pretende... no va por partido, él No. va por el Partido Liberal, Yo- entonces él necesitaría Pero la no base. descarta la Y firma tampoco. Dilian Francisca va por el partido de la U, tendría la base del partido de la U. Ella también habla de firmas y de partido. Pero Pero es que si no hay- le da la aval. Pero, Juanca, Pero es que hay permíteme- un proceso de decantación, sí. Sí, precisamente eso es lo que voy a tocar y es la situación al interior del Partido Liberal con César Gaviria. Cuando el jefe del partido, el que tiene el lapicero, amedrenta inclusive los candidatos al Congreso de que tienen que estar filaditos y tienen que ir al apartamento de él para garantizar Como los fue que le avales dijo al a Duque. Congreso, para posteriormente pensar en la campaña presidencial. Además de que dice que le gusta Alejandro Gaviria, yo no creo que usted tenga muchas garantías ahí en el partido. Rubén Darío, uno tiene que construir procesos. Uno tiene que dar un proceso en el cual uno construya un camino. El camino, a nadie me va a traer el aval a mi casa. Eso es cierto. Yo tengo que salir a lucharlo, tengo que salir a pelearlo, tengo que buscar. ¿Por qué? Porque tengo un proyecto de país en la cabeza y la única manera en que llevo ya 40 años luchando por este proyecto de país sobre la base de regiones y veo que se me va la vida y no hay posibilidad de imponerlo si uno no llega a la presidencia de la República. Escribiendo, haciendo libros, documentando, haciendo procesos políticos, se encuentra uno amarrado de manos. Solamente cuando uno logra el poder, el manejo del Estado, es que puede imponer un proceso de cambio sustancial en la organización del país. Entonces, no quiero descentralización, es que la descentralización es como un adornito que le dan a uno ahí para un maquillaje, para que el país se está descentralizando y todo sigue centralizado en Bogotá, todo se sigue definiendo en Bogotá. Y no es Bogotá como una manera despectiva, es que Bogotá es la principal víctima de ese centralismo. Porque si uno ve las luchas constantes y permanentes que todos los alcaldes de Bogotá tienen con el gobierno central para lograr los recursos, para poder hacer un transporte masivo en Bogotá, por ejemplo, uno ve que también la ciudad de Bogotá como tal es víctima del centralismo de Estado de la nación. Está el mismo Bogotá, Claudia López peleando con Duque, es un ejemplo claro. Es un ejemplo claro. Y no solamente Claudia López, todos los alcaldes anteriores les toca luchar. ¿Por qué? Porque quien logra, el que maneja la nación, que es lo injusto, maneja el 85% de los recursos del país. Exactamente. Entonces, Ahí es donde yo quisiera que usted nos explicara entonces cómo es la de la descentralización, porque en el preámbulo de nuestra Constitución dice que somos un país unitario, participativo, democrático y descentralizado. Entonces uno diría, ay, entonces ¿para qué quieren descentralizar si en la Constitución se habla de eso? Entonces, para explicar cuál es la diferencia. Que sigue inmediatamente después con autonomía de las entidades territoriales. Pero esa autonomía sin plata no funciona absolutamente nada. Es que a mí me dan la autonomía. Es más, si yo quisiera, por ejemplo, hubo una discusión en un momento determinado, por ejemplo, sobre la alimentación de los niños. Durante muchísimos años la manejó directamente el Ministerio de Educación, después la manejó directamente el Bienestar Familiar y de pronto se la chutaron a los gobernadores para que la manejaran directamente los departamentos, pero sin la plata necesaria. Entonces, nosotros sí queremos más funciones, nosotros sí queremos más responsabilidades, pero con el billete, para que uno sí pueda entonces manejar y gobernar y sacar adelante procesos que realmente sean importantes para el desarrollo del país. Yo me quedo preocupado cuando hablamos del Partido Liberal. Yo voy a dar una opinión en ese sentido. A mí no me disgustan los partidos porque los partidos son quienes pueden responder por muchas cosas. Lamentablemente con las firmas, y lo hemos dicho aquí, son unos temas temporales donde más adelante no hay una responsabilidad por firma. Un partido por lo menos tiene la capacidad de sancionar. ¿Cómo va a hacer usted para que César Gaviria entre al orden? Porque tienen a Juan Manuel Galán por allá con el nuevo liberalismo. Está Luis Fernando Velasco con el tema del pacto histórico. Está usted con ganas y está Alejandro Gaviria coqueteando con algunos congresistas como el liberal de acá, Iván Darío Agudelo. Tendría usted que hacer un golpe de opinión muy grande como para que se vuelva, como se dice, la figura que atraiga y diga que César Gaviria enamorar. Ojalá tenga esa suerte de caer en gracia y que realmente tenga yo
pues la aceptación del público colombiano y que me apoyen en un proceso político, pero dentro de un partido político. Lo que estamos pidiendo, lo que estamos solicitando es que ese partido político, Partido Liberal, soy liberal, seré liberal hasta la muerte, vuelvo y lo repito, tiene que tener unas reglas de juego claras. Lo que estamos solicitando es que no haya un señalamiento a dedo por parte de un director de un partido sobre una persona que en este momento pues tiene todo el derecho también a aspirar, sino que haya la posibilidad dentro de un mecanismo organizado, ordenado, democrático, que se pueda uno postular y hacer el juego dentro de ese partido y dentro de esas reglas de juego, y que pues al final se escogerá un solo candidato, porque nada más pueden dar, cada partido nada más puede dar un solo aval. Pero acuérdese con la consulta que sin terminó Humberto de la Calle. A mí me dio mucha tristeza lo que le pasó a Humberto de la Calle, no sin ser seguidor de él, pero lo comentábamos con Roger en radio hace mucho tiempo. Sí. Bueno, hace algún tiempo. Era un excelente candidato. Quedó debiendo plata, lo dejaron tirado. Juanca, pero es que ellos hicieron... Eso fue infame. Pero es que yo creo que ellos hicieron una consulta... Y fue César Gaviria el que estuvo ahí. Ellos hicieron... No, lo que dice César Gaviria es que él no quiere hacer más consultas porque esa consulta que se hizo a destiempo en noviembre... Y costó un billete. Que se hizo a destiempo, que fue en noviembre, cuando en seco, sin una participación de los parlamentarios, porque no están en ese momento jugando su pellejo y por lo tanto no están buscando votos, no están comprometidos. Fue una consulta que de una u otra manera no tuvo una cantidad de votos atractiva. Entonces, lo que hay que buscar es que se hagan todas las cosas en un momento donde sea atractivo votar y participar en un proceso. Entonces, vamos a hacer un diseño, nos ponemos de acuerdo en un diseño dentro de un partido con unas reglas de juego claras y participamos todos. ¿Por qué? Porque la única manera en que podamos construir un programa de gobierno, un proyecto de gobierno, que es la esencia de todo, la política, ¿para qué es? Es para gobernar, para tratar de buscar unas transformaciones sociales que nos conduzcan a un mejor vivir de nuestra gente más pobre, de nuestra gente más humilde, de que trabajemos para eliminar la pobreza, para disminuir a la gente que en este momento tiene dificultades, para que acabar con el hambre. Todos esos conceptos socialdemócratas, que es lo que en los cuales nosotros creemos, de una u otra manera se pueden trabajar si hay un partido que logra el poder. Entonces, para lograr el poder, tienes que tener una estrategia de ordenamiento, de unificación, porque solo ya el Partido Liberal no le da a ninguno. Oiga, doctor, pero uno como creerle al Partido Liberal. No, yo aquí echando retrovisor. Cuando un Gaviria es capaz de dejar pegado el alambrado que dejó carne y pelo al pobre Humberto de la Calle, botando sangre por toda parte, y enseguida de eso dejan tirado en la chanda al de Cambio Radical, que se me acaba de ir, a Germán Vargas, que era como lo más coherente de apoyar a Germán Vargas, y por el contrario un partido socialdemócrata, como usted lo acaba de manifestar, termina apoyando un proyecto completamente neoliberal y de extrema derecha como Iván Duque. Después de que gritó varias veces, mentiroso. Uribe mentiroso. Se puso en camisa 11 horas. No hay camisa 11 horas. ¿Sabe por qué? La vida de la política es rica. La vida de la política es rica. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque cuando yo estaba chiquito, no le estoy diciendo viejo porque yo voy a cumplir 50, pero cuando yo estaba chiquito, empezando, yo lo veía a usted llegar con Serpa aquí a Antioquia. Y yo iba a aspirar la grabadora que me daba hasta miedo de preguntar. Yo soy liberal. Le han hecho seguimiento. Yo le he hecho seguimiento. Y he visto tan... Y ahora uno siente que, mire, los partidos políticos no cumplen sino con el requisito de otorgar el aval. Control y disciplina no tienen. Ideario menos, solamente sacan el ideario en elecciones. No. El ideario es una cosa que es totalmente importante, respetable. Y trabajamos es por eso, trabajamos es por unos ideales, y si no, no tiene sentido la política. O sea, el hecho de que uno luche para identificarse con un partido político es porque tiene un ideario, no es porque tiene un sello, una marca, entendiendo que dentro del Partido Liberal hay varias tendencias. Hay una tendencia socialdemócrata, yo represento eso, es lo que a mí me interesa representar, es en lo que yo estoy, obviamente lo estudio, lo analizo, pero también entiendo que también hay una tendencia
que de una u otra manera defiende un poco más Más ideas neoliberal. más de neoliberal. derecha, si se quiere. Y eso Sí. es respetable. Esas dos fuerzas o esas dos tendencias que vienen de la época de López Pumarejo, que vienen de la época de Herrera, de la época de hace muchos años, de Gaitán, en fin, todo eso se nutre de un proceso histórico que tiene una gran riqueza y que es la esencia por la cual vive y convive el Partido Liberal, y siempre han tenido la habilidad histórica de convivir al interior, a pesar de que son diferentes tendencias con diferentes pensamientos. Hay unas cosas que nos unen, que es la identidad sobre el partido, y es lo que queremos construir. Es que yo sí quiero construir partidos, es que a mí yo sí creo en los partidos. A mí sí me parece que los partidos son el futuro del ordenamiento y de la organización del país como tal, porque la dispersión de una u otra manera lo que nos lleva es que no hay la posibilidad entonces de ordenarse, de organizarse y de estructurar un programa de gobierno por el cual tenga que responder. Que tenga dolientes. Que tenga dolientes y que tú tengas la obligación de responder. Claro, las firmas no es tanto. Que te puedan Eduardo, una sola palabrita. Una sola palabra. Me gusta el término socialdemócrata. Se utiliza mucho. Eugenio Otra cosa es Prieto qué tan demócrata, que este país qué tan socialdemócrata es, desde lo constitucional y desde las realidades. Es que realmente me gusta que al Partido se diga. Liberal, Otra cosa es que se el aplique. Partido Liberal que uno entiende desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista del concepto esencial, Más de pueblo, ¿no? es más desde ahí, le suena a uno eso. Pero bueno, enseguida seguimos con Eduardo Verano de la Rosa. ¿Era socialdemócrata? ¿Usted es de Gaitán? Gaitán decía, el Partido Liberal es el partido del pueblo. Exactamente. Eso lo resumen, eso lo define. Muy bien. Eduardo Verano de la Rosa es precandidato a la presidencia de la República y espera el aval del Partido Liberal. Y si no, bueno, también hace parte del movimiento de exgobernadores que buscan hacer la revolución de las regiones. Ya regresamos. Ciudad Extrema. No te pierdas Necrópolis, una miniserie donde conocerás toda una historia del Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Solo el Minuto 30 Pleno. Minuto 30 Pleno. Estamos conversando en la suma de los mejores, que recuerden es el resultado de varios sumandos. Los primeros sumandos más importantes son ustedes, los internautas y cibernautas, nuestros miembros del equipo de producción de Minuto 30. Definitivamente sumandos muy importantes. Nuestros invitados, importantísimo, Eduardo Verano de la Rosa, y nosotros, él nos dijo ahorita, nos lo dijo, nosotros los periodistas también, ¿no? ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que no? No. Somos todos. Yo siempre digo que somos el resultado de sumandos. 1 más 1 más 1 da la suma de los mejores. Muy, así es, con seguridad. Bueno, doctor Eduardo Verano de la Rosa, entonces usted defiende mucho el partido, los partidos políticos, pero hay, inmediatamente me suenan partidos políticos, se me viene a mí a la cabeza Rubén Darío Benjumea, que nos ha machacado tanto hasta el punto que me ha convencido de que los partidos políticos tienen el mayor desprestigio en la política, en la democracia de este país, ¿no, Rubén Darío? Casi el 90%. Imagínense, y entonces... Y los políticos también, y el Congreso también. Y entonces tiene un desprestigio que yo cuando veo no, yo estoy de acuerdo pues con la obviamente que no hay que cerrarlo, pero yo cuando veo, por ejemplo, la desfavorabilidad del presidente Iván Duque, que está que alcanza, es que se riñe con el peor presidente que ha tenido la historia republicana de este país, que es Andrés Pastrana, y uno dice, ay hermano, mierda, como dicen ustedes en la costa. ¿Quién es el tipo? ¿Quién es la flecha? Porque cuando Duque estaba haciendo campaña, prometió subir el salario mínimo, bajar los impuestos, garantizar seguridad, el cuento de la seguridad democrática de Uribe, el adelgazamiento del establecimiento, y de eso, Yo creo que hay que entender perfectamente que los procesos políticos conllevan una etapa
de atracción y de enamoramiento para conseguir los votos. Yo creo que precisamente lo que le da responsabilidad a la política son organizaciones políticas, como en el caso que estoy defendiendo, de partidos como el Partido Liberal, al que yo quiero pues vehementemente defender, pero también exigir que también respeten unas reglas de juego. Es la manera precisamente de hacer respetar eso, que cuando tú estás en una campaña política, tú tienes un idearium que defiende. Por eso es que a mí me parece que los partidos políticos que defienden unas ideas, que defienden toda una historia de ideas políticas, que ustedes saben de eso, porque si los oigo hablar de la manera como hablan es precisamente porque entienden a fondo pues, qué significa un idearium político. Después, la misma historia y la misma gente pueda reclamar el cumplimiento de esos objetivos del programa de gobierno que cuando esté gobernando. Tiene que haber una coherencia entre lo que se propone como candidato y en lo que se hace y se ejecuta. Entonces, yo lo hice. Yo fui todo este proceso, por ejemplo, socialdemócrata, del cual yo estoy hablando, de que trabajar, de invertir en la gente más pobre, más humilde. Yo fui 2 veces gobernador y puedo en este momento hacer una sumatoria. ¿Usted en el Atlántico le reconocen eso? Bueno, yo tengo una sumatoria de obras que de una u otra manera tenían como un clarísimo objetivo en su diseño, porque tú tienes que diseñar un plan de gobierno. Claro. Tú no puedes salir a hacer entonces las carreteras a la loca o colegios a la loca, sino que todo ese paquete de obras tiene que obedecer a un plan de gobierno que tienes que haber presentado, y ese plan de gobierno tiene que coincidir precisamente con tu plan de desarrollo y con tus ideas políticas. Y después a ti te reclamarán, mire, usted hizo esto, y no, usted no trabajó por la gente. Pero ahora que él habla de los partidos, y lo que dice Rubén es cierto, el Centro Democrático es un partido y no está respondiendo por Iván Duque. Yo no veo al partido, no tiene una responsabilidad por los errores de Iván Duque. ¿Usted ha visto alguna vez? Le están dando madera. Al contrario, hay un meme en el que aparece un marranito que me parece pues muy irrespetuoso, sí, pero vale, sí. Y encima del marranito, en un chiquero, hundiéndose, está Uribe. Y entonces ese meme habla precisamente de cómo ahí, supuestamente él no está hundiendo al partido, pero ya quiero llegar, ¿cuál jala a quién? Eso. ¿Quién jala a quién? ¿Jala el candidato al partido o el partido jala al candidato? O sea, porque usted dice, yo respondo y usted va a responder, seguramente los electores y los asociados allá en el Atlántico saben qué le exigen a usted. Pero la pregunta es, después de que es elegido, pero antes, vuelvo y digo, antes sí lo van a elegir sabiendo que está respetando un partido político tan desprestigiado. Hay un deber ser de las cosas. Lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo y lo que están corroborando ustedes es como una especie de deber ser. El hecho de que haya deformaciones o que haya comportamientos diferentes a ese deber ser no quiere decir que el deber ser no existe. Que acabemos con la institución. Y que acabemos con la institución. Claro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, señores, ustedes que son los que de una u otra manera manejan un programa que lo escucha tanta gente, que tiene tanta acogida, y a pesar de que se mudaron de estación, de todas maneras la gente lo sigue buscando, lo sigue viendo, y por algo es. Entonces, ustedes son formadores de opinión. Entonces, en ese proceso de formación de opinión, ustedes son los que tienen que ir guiando a la opinión pública y diciéndole, miren, esto no es coherente, claro. Esto sí es coherente. ¿Por qué no ordenamos a la gente en su propio proceso de formación de ideas políticas? Pero a veces la gente no escucha, doctor Eduardo, aquí no, ¿cómo que no escucha? Ay, doctor, hombre, sí mire, ¿usted cree que a mí lo que está pasando con Duque me sorprende o a Roger o a Rubén? Nosotros hablamos con Duque muchas veces y yo en el fondo decía, pero bueno. No, la cultura política, doctor. Bueno, pero el hecho de que haya posiciones políticas previas a una campaña política para que de una u otra manera ellos tengan como estrategia el tratar de mantener el poder, buscando que una persona de ellos vuelva a poder y se quieran distanciar estratégicamente, entre comillas, de Duque en este momento, pues esto es parte de una estrategia política. Claro. Pero lo ordenado, lo coherente, lo necesario es que haya un respeto por un programa de gobierno, responder por una posición política porque ellos pusieron un presidente y que eso de un partido de la cara. A mí los partidos me gustan en el sentido de lo que he repetido aquí. De la organización. Es que la organización, claro. es que una cosa es una empresa
Y otra cosa es alguien que llegó de manera temporal y vino 2 años, hizo una cosa y se fue. Porque los movimientos por firma son eso. Tenemos un ejemplo, Juan Carlos. Dígame que el movimiento por firma sigue vivo hoy en día. No, y tenemos un ejemplo precisamente donde se ve la indisciplina y como que no llegasen los tentáculos de la organización electoral, como por ejemplo la de Daniel Carvalho, muerto de la risa, que incurrió en doble militancia. Doble militancia, pero como era de un partido, de un grupo significativo de ciudadanos, no le pasó nada. Pero Zuluaga se metió en doble militancia y para afuera. Y ahí está. Pero venga, mire, aclaremos una cosa, doctora Verano Rosa. No, al contrario, nosotros a veces somos muy duros también, como lo hemos planteado acá con los partidos políticos, pero permanentemente estamos planteando la necesidad de que la democracia se fortalezca con la participación y que la participación se haga alrededor de la organización, como dice Juan Carlos, y que es lo que garantiza organización y orden, los partidos políticos y bueno, y también los grupos significativos de ciudadanos. Lo hacen por pedagogía política. Exactamente, pedagogía insistimos. colectiva. Pero lo otro es cómo lograr, aquí estoy, yo no me atrevo a leer aquí algunos comentarios que han hecho algunas personas que ya son pues bastante duras contra los partidos políticos, pero cómo lograr que la gente vuelva a creer. Hacer una buena regeneración. Claro, como vea, hombre, este señor está aspirando por un partido político, porque hoy, le voy a decir, incluso nuestro gobernador de Antioquia, siendo liberal, aspiró por un grupo significativo de ciudadanos. El mismo Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia, siendo liberal, aspiró por un grupo significativo de ciudadanos, como haciéndole el quite a el gobernador actual, Aníbal Gaviria. Por eso, Aníbal Gaviria Correa, sí. El actual alcalde. Como haciéndole el quite a aspirar a un partido político, porque como dice mi amigo Rubén, nuestro amigo Rubén, huelen a los partidos. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento, Roger, que tú estás haciendo en el sentido de que tenemos que ser coherentes. O sea, si queremos fortalecer los partidos, hagamos las cosas al interior de los partidos. Y si tenemos alguna diferencia o alguna distancia, como la que tú estás diciendo que yo pudiera llegar a tener si el partido ya escoge a dedo un candidato, pues yo tengo que tener la posibilidad de ir al partido y pedir, exigir, solicitar, implorar si es necesario, de que haya unas reglas de juego claras para que podamos conducir, para que podamos tramitar nuestras aspiraciones a través de los partidos políticos. Porque si tienes buenos partidos políticos, tienes después buenos gobiernos, y después si tienes buenos gobiernos, de una manera tienes la mayor posibilidad de que los presupuestos se ejecuten de una manera honesta, honrada, adecuada, con obras que de una u otra manera beneficien a la comunidad porque mejoran sus condiciones de vida. Yo creo que ese es finalmente el círculo virtuoso que tenemos que construir entre todos. Y ahí es donde ustedes juegan el papel fundamental. Y estos procesos que ustedes hacen día a día y que la gente tanto busca y tanto admira, es porque ustedes están educando a la gente en ese proceso. A ver, Doc, yo lo escucho a usted. Es con todo respeto, nada personal. Uno dice así porque barbaridad. No. Bien, de Barranquilla. Bien nos hablas. Yo lo escucho y a mí me da como la impresión que es el mismo discurso que he escuchado hace 4, hace 8, hace 16 y de atrás. Francisca, no se preocupe. Y yo veo en cierta medida que nosotros en este país llevamos como 60 años de un frente nacional, entre derecha e izquierda, póngale liberales, centro democrático, conservador, lo que sea, como en un frente nacional. Y lo cierto es que uno no ve que esto mejore. O sea, uno no ve que el ciudadano promedio o el ciudadano preocupado diga que esto es una berraquera, no, que estamos en la bonanza en el país. ¿Será la oportunidad en estas elecciones para que la propuesta de la Colombia Humana de Gustavo Francisco tenga oportunidad el próximo mayo del 2022 y posiblemente en junio del 2022? Porque la fórmula que hemos tratado los últimos 60 años, muchos dicen que no ha funcionado. Y son conservadores, centro democrático, liberales y de ahí para atrás lo que usted quiera. Puro Frente Nacional. Partido de centro derecha. Y Frente Nacional porque llevamos 20 años con el mismo. No, yo creo que Colombia Humana. Yo creo que Colombia Humana. Pero del 2000 al 50 van 50 años de lo mismo. Yo creo que Colombia Humana en cabeza de Gustavo tendrá pues la oportunidad de presentarse ante el pueblo colombiano y buscar también su apoyo. Pero yo creo que los otros partidos también tenemos todo el derecho a construir una tendencia. Yo voy a construir la del Partido Liberal. Yo creo en eso y a eso es a lo que quiero que haya la total posibilidad
de ir a los programas como este de ustedes, que tiene tanta sintonía y que podamos de una u otra manera construir una historia o reconstruir una historia, fortalecer una historia, tener la oportunidad de presentarnos ante el país con unas propuestas de gobierno consolidadas, claras, que es más de lo mismo. Pues nosotros nos queremos autoflagelar todo el tiempo y eso es parte de las virtudes, por decirlo de alguna manera, del pueblo colombiano. Pero comparémonos, yo creo que ¿por qué no hacemos una comparación de lo que está pasando en todo el resto en el vecindario? Y entendamos pues que de una u otra manera hay muchas cosas que también hemos hecho bien, que de una u otra manera tenemos una institucionalidad que funciona. Nada más la discusión que ustedes tenían ahorita sobre, pues indica precisamente eso, que hay una Corte Suprema de Justicia, que hay una Corte Constitucional, que tenemos un sistema de gobierno, que tenemos al que criticamos, al que fustigamos, al que le exigimos, pero de todas maneras ahí están, funcionan y tienen resultados. Las cifras son las que hablan por nosotros. Doctor Eduardo, ahora que mencionaba el colega Rubén a Gustavo Petro, ¿qué tan cierto que a Gustavo Petro ha cogido mucha fuerza en la costa atlántica y en otros departamentos y que algunos eventos que ha hecho en Barranquilla ha tenido mucha acogida? Usted nos va a confirmar. La verdad, yo no he estado por allí recientemente en esos eventos, y que hasta los mismos Char estarían revisando la campaña de Gustavo Petro. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo es? Porque la costa es importante en una campaña presidencial. Yo no puedo hablar de un tema que no conozco, no domino, que es lo que está haciendo la campaña. Yo quiero hablar de la campaña nuestra, de lo que nosotros estamos proponiendo, de lo que nosotros estamos buscando. Pero desde esa región no tiene que ver cómo está la temperatura. Obviamente sí, nosotros tenemos todas las posibilidades de entender, pero es que como ustedes dicen, en este momento tenemos más de 20 candidatos que están en la palestra pública y que tienen que buscar la manera, como hicimos, por ejemplo, todos los gobernadores nos juntamos para tratar de unir intereses. Es que esa conjunción de varios gobernadores de una u otra manera representaba el Valle del Cauca, representaba Antioquia, representaba la región Caribe, representaba los Santanderes. Esa unión, esa continuidad en el propósito de estudiar, de entender lo que está pasando en el país, es lo que nos permitía, entendíamos nosotros, como hacer una propuesta que mantuviera una vigencia de renovación constante y permanente de ese interés en mejorar el país en todo sentido. Entonces, esa es la virtud que yo le veía a tener la continuidad de los gobernadores, exgobernadores, ya no gobernadores, de los exgobernadores para continuar haciendo propuestas que nos obligaban a estudiar, o sea, porque nos poníamos temas, empleo. El empleo en el país, miércoles ha habido... Ustedes, cada uno tiene su radiografía. No, es que eso suena ganador. No, es que, a ver, lo que nosotros queríamos evitar era esa fórmula mágica nacional que es con la que nos quieren vender la idea de que... Todos llegan con la fórmula mágica. Y única. El país no es único. Claro. El país, que es lo que yo más quiero insistir, es totalmente diverso. Claro. Y en esa diversidad es donde tienen que caber unas propuestas políticas diferentes para poderle hablar al ciudadano de cada ciudad, de cada proceso, de acuerdo a lo que está sintiendo y al problema que está teniendo. De pronto, el tema del agua en una ciudad como Barranquilla se siente de una manera totalmente, lo que estábamos hablando aquí al inicio. Santa Marta mal de agua y Medellín súper bien en el tema de agua. Por ejemplo. Es un candidato, tendrá que hablar distinto. Entonces, en este momento, el discurso del agua, si tú vas a Barranquilla o vas a Santa Marta, es totalmente diferente. Si vas en el mismo Antioquia, hay unas partes de Antioquia donde hemos tenido conocimiento, por ejemplo, que tenían problemas de agua. Totalmente. O, por ejemplo, si tú vas aquí en este momento pues, al área metropolitana del Valle de Aburrá, los problemas de emisión de CO2, por ejemplo, eso es un tema que tenemos que tocar, eso es un tema que tendríamos que estudiar acá. En otras regiones donde hay tanta movilidad. Es por característico ejemplo, muy nuestro, muy de acá. Muy tema de aquí, o el tema, por ejemplo, ¿por qué no estudiamos el tema importantísimo de las dificultades que están teniendo algunas escuelas en Antioquia? En este momento nosotros creíamos que Antioquia era una de las más importantes procesos y sistemas educativos, y estamos viendo en una... Es que la señora Karen Abudinón acabó con todo el tema de la tecnología. Sí, pero también hay una ¿Cómo así uno puede, doctor? Hay una serie de problemas que estamos teniendo en el proceso educativo
de Antioquia que tenemos que revisar. Entonces, vamos a particularizar, vamos a individualizar. Perdón, se nos acabó el tiempo, doctor Eduardo Verona Rosa, así que una preguntita de cada uno de nosotros para que usted responda en 20 segunditos nomás, para que nos quedemos cada uno de nosotros como con la dicha de, esta es la pregunta que yo quería hacer. ¿Quién quiere arrancar la Muchos lista? vemos, porque me incluyo, que vamos para atrás como el cangrejo en lo que tiene que ver con la seguridad, proceso de paz y combos. Seguridad. No hay una fórmula. ¿Cuál es la suya? No, la seguridad yo creo que es más autonomía para que lo puedan manejar. Por ejemplo, fíjense usted, yo fui a cientos de consejos de seguridad. Y tú ahí eres un invitado de piedra. O sea, ¿por qué no construimos un proceso regional de seguridad? ¿Por qué no hacemos una policía que tenga autoridad, que uno pueda tener autoridad regional? No, la policía es nacional. Y la policía se quiere manejar con un solo esquema. No, yo creo que tiene que haber una individualización o una regionalización del sistema de seguridad para que pueda... Por ejemplo, en el caso específico de nosotros, fue muchísimo lo que logramos entregándole más tecnología, cada vez más posibilidades, bases de datos, cámaras. Eso de una u otra manera ya no hay nada que pueda existir que no quede registrado en un sistema de cámaras. Seguridad a la medida de... Un comentario suyo rápido, que le responde cortico. Comentario. Si usted quisiera hacer una alianza con alguien específico, una fórmula, ¿con quién le gustaría hacer esa fórmula? Bien sea usted como candidato vicepresidencial o al revés, o un candidato. No nos adelantemos, no nos adelantemos. Pero usted no quiere soltar prenda. No, porque estoy hablando de Gustavo Petro. No, por una razón sencilla. No, por una razón sencilla. Todos peleando y polarizado. Usted no quiere polarizar, es lo que no, al revés. No, es que lo que creo es que los procesos cada día trae su afán. Entonces, cuando uno empieza a decir cosas que después uno tiene que recular y que uno tiene que decir, es que usted dijo en el programa el minuto 30 y está grabado, aquí está, y entonces te ponen ahí entre líneas lo que dijiste. No, la política es dinámica y cada día trae su afán. Vamos a construirla con interés, con berraquera, con entusiasmo, con amor, con cariño y con unas propuestas que ojalá tengan acogida. Por todo lo dicho usted al final, digo que es ganador ese tema de la regionalización. Así que, ¿por qué no insistir en ello de una vez y no esperar a que sea como lo que quede de si me dan o no me dan el aval? No, yo quiero insistir en que por eso es que si a mí me ponen en este momento a escoger mi lema, que no está todavía escogido, porque por eso cada día trae su afán, es Colombia regional. Perfecto, usted sigue jugándole a la regionalización. Eduardo Verano de la Rosa, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, pero también jugándole muy duro a ese bloque de exgobernadores que buscan la revolución de las regiones. Muchas gracias y mucha suerte, doctor Eduardo. Mil gracias, Roger. No sabes cuánto les agradezco, Rubén. Mil gracias. Y también a Juanca, mil gracias por esta oportunidad de estar entre los mejores.